Buenas tardes, estamos en Contrapunto. Yo soy Marjorie Félix. Gracias por su sintonía. Erradicar la pobreza es uno de los desafíos más importantes que enfrenta la humanidad. Es también el primer compromiso de los 17 contenidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas que se gestaron en la Conferencia de Río en el año 2012, que fue titulada Conferencia de las Naciones Unidas por el Desarrollo Sostenible. Poner fin a la pobreza extrema es algo que va más allá de tener pocos ingresos para asegurar modos de vida sustentables. Esto tiene que ver con un problema de derechos humanos que se manifiesta de diferentes formas. La falta de acceso a servicios tan básicos como la educación, la sanidad, la salud, exclusión y discriminación. Hoy en Contrapunto abordaremos el tema de la pobreza extrema en la República Dominicana y hemos preparado un material audiovisual para educarnos e ilustrarnos al respecto. Ahora lo presentamos en la sección Hechos. Según los estudios de Benjamin Rountree, la pobreza se configura cuando el total de ingresos disponibles no satisface el mínimo necesario para la subsistencia. En el estudio La pobreza y su medición, presentación de diversos métodos de obtención de medidas de pobreza del Instituto Nacional de Estadística de España, publicado en el año 2006, se define la pobreza de manera absoluta y relativa. La pobreza absoluta es la situación en la cual no están cubiertas las necesidades básicas del individuo. Es decir, existe carencia de bienes y servicios básicos normalmente relacionados con la alimentación, la vivienda y el vestido. Mientras que la pobreza relativa sitúa el fenómeno de la pobreza en la sociedad objeto de estudio. Desde esta perspectiva, se considera que una persona es pobre cuando se encuentra en una situación de clara desventaja económica y socialmente respecto al resto de personas de su entorno. Esta concepción de la pobreza está muy ligada a la noción de desigualdad. El economista Amartya Sen introdujo la visión de la pobreza como privación de desarrollo humano individual. Según Sen, la pobreza se define por la disminución de las capacidades básicas que impidan a los individuos de ser o de realizar funciones a que dan importancia, como vivir una vida larga y saludable o ser respetado por la comunidad en que vive. De la teoría de Sen, el Índice de Desarrollo Humano del PNUD combina 3 indicadores de capacidad para medir el desarrollo humano: esperanza de vida, nivel educativo e ingreso. En 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas, acogiendo con satisfacción el hecho de que el 17 de octubre, algunas organizaciones no gubernamentales, por iniciativa del Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo, con sede en Francia, había celebrado en muchos estados el Día Mundial para la Superación de la Pobreza Extrema, declaró esa fecha Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. La observancia del día tiene por objeto sensibilizar a la opinión pública respecto de la necesidad de erradicar la pobreza y la indigencia en todos los países del mundo, en particular los países en desarrollo, necesidad que se ha convertido en una prioridad del desarrollo. El estudio Invirtiendo en el Desarrollo, un plan práctico para conseguir los objetivos de desarrollo del milenio, publicado en el año 2005 por la Organización de las Naciones Unidas, propone que para erradicar la pobreza extrema y el hambre, las estrategias deben ofrecer una base para el incremento de escala de las inversiones públicas, la creación de capacidades, la movilización de recursos nacionales y la asistencia oficial para el desarrollo. El Global Monitoring Report, informe de monitoreo global, realizado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, correspondiente al año 2015, señala que entre 2012 y 2015, 200 millones de personas salieron del estado más grave de pobreza. En 1990, la pobreza extrema afectaba a 1.900 millones de personas. Esto es, al 37% de la población mundial. En un periodo de 25 años, entre 1990 y 2015, ese porcentaje se redujo en un 27.4%. Para el año 2015, unas 702 millones de personas vivían en extrema pobreza en el mundo. Esto es, el 9.6% de la población mundial. El informe del Banco Mundial presenta una nueva línea internacional de pobreza
de $1.90 por día, la cantidad mínima necesaria para satisfacer las necesidades más básicas en 15 de los países más pobres del mundo. Según este informe, aquellos que subsisten con menos de $1.90 al día se encuentran en la situación más vulnerable. Los 10 países más pobres del mundo se encuentran en África. La mayoría de ellos acogen a un gran número de refugiados. Estos son Burundi, Sudán del Sur, Gambia, Mozambique, República Democrática del Congo, Liberia, Guinea, Afganistán, Togo y Uganda. Quienes logran salir de la pobreza comúnmente lo hacen de manera temporal, ya que se ven amenazados por las crisis económicas, la inseguridad alimentaria y el cambio climático. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio heredaron a la humanidad las experiencias y logros para enfrentar estos nuevos objetivos. Pero millones de personas en todo el mundo todavía tienen estos males como sus grandes pendientes por superar. Así, los Objetivos de Desarrollo Sostenible se convierten en una llamada a todo el mundo para enfrentar de forma definitiva la pobreza y la pobreza extrema. Nosotros vamos a una pausa en Contrapunto y cuando retornemos vamos a conversar sobre pobreza extrema en la República Dominicana. Gracias por continuar con nosotros. Tras la pausa retomamos el tema de la pobreza extrema en República Dominicana. A pesar de que durante los últimos años la economía de la República Dominicana ha mostrado un crecimiento sostenido, encontramos en el país una importante desigualdad, ya que se amerita una mejor redistribución de la riqueza. A esto sumado el gasto social bajo, hecho que se pone de manifiesto en la falta de acceso de la población pobre a servicios tan básicos como la salud o la educación. La pobreza monetaria se define como la situación en la que predomina un déficit respecto al monto de recursos de ingresos necesarios para la adquisición de productos básicos para su alimentación y para cubrir otras necesidades como vestidos, calzados, vivienda, cuidados del hogar, salud, educación, transporte, entre otros. Según el Boletín de Estadísticas Oficiales de Pobreza Monetaria de octubre de 2016, encabezado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, para ese año, la incidencia de la pobreza monetaria en República Dominicana se ubicó en un 30.5% de la población, una reducción de 1.94 puntos porcentuales con respecto a la registrada en el año 2015, que fue de 32.3%. En el caso de la pobreza extrema o indigencia, se registró una incidencia del 6.5% a nivel nacional, que significa una reducción de 0.5 puntos porcentuales con respecto al año 2015, cuando la incidencia fue de 7.0%. Según este informe, en el análisis de la incidencia de la pobreza según regiones de desarrollo, las regiones fronterizas colocadas al sur del país, Enriquillo con 55.6% y el Valle con un 46.9%, presentan la mayor tasa de ocurrencia de pobreza general. A estas regiones les sigue la región Valdesia, con una incidencia de pobreza sobre el 38.4% de su población, mientras que las regiones metropolitanas, Cibao Norte y Cibao Nordeste, tienen porcentajes de 23.6%, 25.9% y 27.9% respectivamente, reflejando una menor incidencia de pobreza en el año 2016. En el caso de la pobreza extrema, como indica el informe del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, se observa una distribución parecida de su ocurrencia, siendo la región fronteriza la que registra la mayor tasa de pobreza extrema, mientras que las menores tasas se observan en la región del Cibao. Según el informe Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2014 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, República Dominicana fue el país que más creció en América Latina y el Caribe durante el 2014. Sin embargo, este crecimiento económico no se refleja con la misma velocidad
en mejoras en la distribución de las riquezas. Como señala el informe República Dominicana, Panorama General del Banco Mundial del 2017, el crecimiento económico del país ha sido uno de los más fuertes de América Latina y el Caribe en los últimos 25 años. Durante el primer trimestre de 2017, la economía se expandió un 5.2%, tras un crecimiento anual promedio de 7.1% entre 2014 y 2016. La Organización No Gubernamental de Cooperación para el Desarrollo, Oxfam, considera que la República Dominicana es un país con grandes desigualdades, ya que a pesar que ha registrado desde hace 40 años un crecimiento sostenido ampliamente superior al promedio regional, este elevado crecimiento económico apenas ha logrado mejorar la situación de la población más desfavorecida. La Oxfam considera que en el país la inversión en gasto social se encuentra entre las más bajas de América Latina y es el tercer país de la región que menos ha aprovechado el crecimiento económico para mejorar la salud y la educación, manteniendo a un 50% de la población bajo el umbral de la pobreza. De otra parte, la República Dominicana está altamente expuesta a amenazas naturales como terremotos, huracanes, maremotos, sequías e inundaciones, por lo que suele resultar vulnerable de forma inminente. Sin embargo, como indica la Oxfam, las políticas necesarias para prevenir y mitigar su impacto son muy limitadas. El Banco Mundial, en el informe Política Fiscal y Redistribución en la República Dominicana, señala que con un gasto adicional del 1.3% del Producto Interno Bruto para duplicar las transferencias directas a los más pobres y lograr la cobertura universal de salud y educación pública, incluso reformas administrativas, el país alcanzaría elevar a todos los dominicanos por encima de la línea de la pobreza extrema. En contrapunto, opinan los expertos. Hoy tenemos a bien recibir a quien es economista, coordinador de la Unidad de Políticas Públicas del Observatorio Político Dominicano. Greydis Roa habla en contrapunto desde una perspectiva económica de la pobreza. Gracias, Marjorie. Ciertamente la pobreza tiene una dimensión que se puede medir desde el punto de vista de la economía y para esto existe la clasificación de los tipos de pobreza. Tenemos pobreza extrema, pobreza moderada y pobreza a nivel general. La más grave de todas estas pobrezas es la pobreza extrema. Se considera como pobreza extrema la condición por la que están los seres humanos, las personas cuyos ingresos económicos están por debajo del umbral de la pobreza. Pero entonces, ¿cuál es el umbral de la pobreza? ¿Y qué es el umbral de pobreza? El umbral de pobreza es un número, es una cifra económica que establecen las instituciones como el Banco Mundial, que establecen los países, cada país tiene su umbral de pobreza, pero a nivel internacional hay un umbral de pobreza establecido. El último está establecido por el Banco Mundial, que trata estos temas de pobreza, y fue establecido en 1.90 dólares por día. Es decir, todas las personas cuyos ingresos diarios son por debajo de 1.90 dólares, que en peso dominicano, a una tasa del 49, equivalen a 93 pesos, esos son considerados en extrema pobreza. Esa cifra de los 1.90 dólares es estimada en base a las posibilidades de sobrevivencia de las personas, combinando su capacidad para adquirir alimentos, viviendas y vestimenta. El tema de los umbrales de pobreza no es estático, sino que a medida que el costo de la calidad de vida va en incremento, se tienen que revisar los umbrales de pobreza. El primer umbral de pobreza que se estableció para pobreza extrema fue en el año 1990, cuando se estableció en $1. ¿Cómo se establece entonces el umbral de pobreza? Para eso, el Banco Mundial y otros investigadores pues hicieron una investigación donde analizaban las economías más pobres de los países. No se puede tomar en consideración para el umbral de pobreza los países más desarrollados, porque su nivel de vida es más alto. Se deben tomar la calidad de vida de los países más pobres.
En el 1990 se estableció que el umbral de pobreza debería ser $1, que se pueda sobrevivir con $1 por día. Luego, en el 2005, se hizo una revisión y se estableció en $1.25. Y la última revisión, que establece el umbral actual, que data desde el 2015, es equivalente a $1.90. Es decir, que todas las personas que no tienen acceso a más de $1.90 por día están por debajo, pertenecen a la clasificación de pobreza extrema. Entonces, cabe la pregunta de que ¿cuál es el nivel de pobreza extrema de la República Dominicana? Es decir, el porcentaje de la población dominicana que está en pobreza extrema. La pobreza extrema, así como las otras clasificaciones de pobreza, se ven afectados significativamente con el comportamiento de la economía. Para inicio de la década del 2000, año 2002, la economía dominicana gozaba de una situación estable y la pobreza a nivel general estaba en un 32%, es decir, 32% de la población dominicana era pobre a nivel general, mientras que la pobreza extrema para ese mismo año, 2002, estaba entre el 14 y el 16%. Luego, fruto de la crisis económica que enfrentó el país entre el periodo 2003-2005, la pobreza incrementó, llegando a cifras extremos, cifras récords, donde la pobreza general llegó a estar en un 49% de la población y la pobreza extrema superó el 30%. Hoy en día, para el año 2016, según las cifras de los informes del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, la pobreza extrema de la República Dominicana está en un 5.4% y la pobreza general está en 32.2%. Eso es significativo si lo tomamos en consideración con las cifras que alcanzamos en el periodo de crisis 2002-2004. Sin embargo, esas cifras actuales denotan que hace falta que se diseñen y se implementen políticas públicas encaminadas a elevar la calidad de vida de la población. Luego de ver este interesante enfoque económico de la pobreza extrema, retomamos con un enfoque más social del tema. Para ello, el profesor Pedro Ortega, del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, nos habla del aspecto socioeconómico de la pobreza extrema. Muchas gracias, Marjorie, por invitarme a este espacio. Para mí, de verdad que es un honor conversar con ustedes sobre el tema de la pobreza. Lo primero que hay que indicar es que la pobreza es una variable multidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos hablar de la pobreza solo en términos de un elemento, sino de una amplia cantidad de otros elementos que nos ayudan a explicarlo o a comprender ese fenómeno. A la vez, en segundo lugar, se trata de una experiencia, la experiencia de ser pobre. Toca a la persona que vive en esa condición con relación a los demás. Y pensándolo desde el punto de vista de estos dos elementos, entonces valdría decir que la pobreza, cuando la vemos de ese modo, se convierte en algo sistémico, en la medida en que nosotros podemos dar una explicación sobre ella. De ese modo, cuando la pensamos como algo sistémico, tenemos que observar que nosotros hemos llegado a la concepción de que nuestras economías, nuestras sociedades son sociedades de mercado. Eso es que la mayoría de los países hoy en día piensan y organizan la sociedad en función del mercado. Todos los esfuerzos que nosotros hacemos es para desarrollar el mercado. Por eso hablamos tanto los economistas de crecimiento. Las sociedades quieren crecer, pero crecer significa producir, es decir, estamos fomentando el mercado. De algún modo, entonces, el fenómeno que aflora ahí, en primera instancia, con relación a la pobreza, es el de la exclusión. ¿Por qué? Porque el pobre no tiene acceso a eso que fundamenta nuestras sociedades, que es el mercado. Es decir, el pobre está fuera del alcance de eso que se expende, que se vende dentro del mercado. Y es un elemento fundamental en principio. El pobre nunca se ve al igual que los demás dentro de esa condición, que es una condición de algún modo sistémica. En segundo lugar, y como parte de esto, está el aspecto político, que también toca al pobre. Como el pobre está fuera del sistema, está excluido, el pobre de algún modo está también inhabilitado políticamente. En efecto, para la práctica, el pobre va y vota,
por un candidato en las elecciones congresuales y municipales, pero al mismo tiempo él pierde la capacidad para hacer presión sobre las necesidades fundamentales y sobre los problemas fundamentales de una sociedad. Pierde capacidad para tomar decisión y al mismo tiempo para influir sobre las decisiones de carácter público. Es decir, que en una segunda dimensión, en otra capa de la pobreza, o al hablar de la pobreza desde esta perspectiva multidimensional, entonces tenemos que observar también que el pobre se encuentra de algún modo inhabilitado políticamente. Se convierte en una suerte, si se quiere, de instrumento o del destino de otros objetivos que no son necesariamente los objetivos que pudieran haber sido objetivos políticos propios en el interior de una sociedad. El tercer aspecto que nosotros encontramos con respecto a la pobreza, al verla desde el punto de vista multidimensional, es la pérdida de capacidades que tiene el pobre frente a otros que sí pueden adquirir ciertas competencias o capacidades para enfrentar los retos de una sociedad. En este sentido, la corriente de pensamiento económica del desarrollo humano ha tenido mucho que mostrarnos sobre esa multidimensionalidad de la pobreza. Y lo que se explica a partir de esta corriente de pensamiento es que los ciudadanos, las personas en sentido general, tienen mayores posibilidades de desarrollarse dentro de la sociedad en la medida en que tienen más capacidades o sus capacidades para enfrentar esos retos son mayores o más diversas. De ahí que, por ejemplo, una persona que cuando ha estudiado desde joven, desde niño, ha aprendido música, ha aprendido ballet, ha aprendido artes, ha aprendido de ciencia, pues esa persona a la hora de alcanzar la adultez va a tener mayores competencias o posibilidades de insertarse en el mercado o bien de ser feliz en la vida, que es el propósito final de todo esto. En ese sentido podemos observar tres elementos si fuéramos a resumir todo lo que estamos diciendo. En primer lugar, la posibilidad de tener competencias o capacidades para enfrentar los retos de la vida. La posibilidad de sentirse habilitado políticamente para tomar decisiones y para influir sobre la sociedad. Y en tercer lugar, ya para cerrar, la posibilidad de sentirse parte de un sistema y no excluido de ese sistema, como suele ocurrir en el caso de los pobres. Estamos en la sección de análisis en Contrapunto y tenemos el privilegio de contar con este interesante panel de expertos. Con nosotros la señorita Ana Hernández, es del Observatorio de Políticas Sociales de la Vicepresidencia de la República, a mi izquierda. A mi derecha, el señor Ciriaco Cruz, economista, director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bienvenido. Y a mi izquierda, el señor Marcos Villamán, director del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Hoy nuestro tema es la pobreza extrema en República Dominicana. Y quiero comenzar, voy a darle el privilegio a las damas. Ana, quisiera que establezcas con nosotros cuáles son los factores que determinan a una persona como pobre y cómo se determina esto en República Dominicana. Muy bien, todo va a depender del enfoque con que se analice la pobreza. Si estamos hablando, por ejemplo, de pobreza monetaria, nos vamos a enfocar en los ingresos, ¿no? Normalmente se acepta que una persona que carece de ingresos es una persona pobre. Sin embargo, muchas veces una persona puede puede contar con ingresos, mas sin embargo, carece, por ejemplo, de acceso a educación, de acceso a salud, de acceso a una vivienda digna, a un entorno, vamos a decir, seguro, a una convivencia saludable. Y esos son factores que, por ejemplo, sí recoge un índice de pobreza multidimensional. Básicamente, la vicepresidencia desarrolló en 2015 este índice para la República Dominicana porque existe a nivel global y para Latinoamérica, pero específicamente para la República Dominicana se tomaron en cuenta estas 5 dimensiones que yo más o menos recogí a grosso modo. Está el tema, como te comentaba, salud, educación y cuidado infantil, el tema de vivienda y entorno, el tema de brecha digital y convivencia y finalmente también sustento y trabajo. Y bueno, como ya
podremos abundar un poquito más, si quieres, en detalles de las cifras que se arrojan para el país. Sería interesante para Por saber ejemplo, dónde estamos. Muy bien, el IPM, por ejemplo, de República Dominicana, arrojó un resultado de que un 35.6% de la población dominicana carece de algún tipo de, vamos a decir, de estas dimensiones, de algunos de estos indicadores de estas dimensiones. Y, por ejemplo, si hablamos de pobreza monetaria, vemos que este es de 30.2% para el país. Según la definición de pobreza monetaria, una persona que mejora sus ingresos de acuerdo a los índices o los indicadores de medición, ¿se puede decir que ya no es pobre, profesor Villamar? Como se decía antes, si tenemos una visión multidimensional, el ingreso es una dimensión. Evidentemente es un elemento fundamental también, pero usted puede tener aumento de ingresos, sin embargo estar viviendo, por ejemplo, en condiciones sociales que son precarias, que no son buenas. La vivienda puede ser mala, el entorno puede ser malo, el acceso a la educación puede ser también precario y también a la salud. Eso hace entonces que el nivel de ingreso sea un factor que sin duda importa, pero no es el único factor para poder definir lo que es la pobreza en el caso de una persona o una familia. Evidentemente, insisto, el ingreso, el recurso monetario es un elemento que hay que tomar en consideración porque con eso usted puede entonces mejorar también los otros indicadores de la pobreza como tal. Pero es bueno verla de manera más integral para poder actuar también integralmente desde el punto de vista social y incluso público para que se mejore el entorno y la persona en ese entorno. Bien, ¿y cuál es la diferencia entre una persona vulnerable, una persona extremadamente pobre y pobre? Mira, yo creo que una persona vulnerable es aquella que no es pobre, según la metodología que se utilice. En la República Dominicana se utiliza oficialmente la pobreza monetaria y se parte de un nivel de línea de pobreza que ronda los 4.700 pesos, si mal no recuerdo. Eso se actualiza con la inflación de cada año. Y entonces, si una persona está, supongamos, que reciba 4.800 pesos, no es pobre, pero está en un estado vulnerable, porque está en un estado de alto riesgo. Es decir, cuando ocurren situaciones como ocurre en la República Dominicana, de un ciclón, un huracán, muchas de las personas que están en ese umbral vuelven otra vez a la pobreza, porque a lo mejor pierden su casa, pierden cualquier tipo de activo importante. Ahora, cuando hablamos de una persona que es indigente, en este caso, es aquel que en el caso de la República Dominicana, cuando uno observa la línea de pobreza y la línea de indigencia, es como de alrededor de 2.200 pesos. O sea, una persona que aún gastando esos 2.200 pesos no le da ni para comprar la canasta alimentaria. Por lo tanto, esa persona es un indigente, evidentemente, y una persona que esté por encima de la indigencia, obviamente que es pobre, porque sí le alcanza la canasta básica, la canasta alimentaria, pero no otros elementos de la canasta básica. Cuando se habla de la canasta básica, se habla de una canasta alimentaria y de una canasta no alimentaria, es decir, tú tienes que comprar zapatos, tienes que comprar ropa, no solamente alimentos. Entonces, esa es la diferencia que hay de forma simple, y que en la República Dominicana oficialmente hay una metodología que es la metodología monetaria, que evidentemente el mismo presidente de la República, cuando en su discurso de rendición de cuentas mencionó que había encontrado la pobreza en el 2012 en 39.9, si mal no recuerdo, y que en el 2017 25.5, se está refiriendo a la pobreza monetaria, donde el ingreso, como ya han dicho los compañeros, es el más importante, pero también hay otra metodología que también creo que Ana mencionó, que la utiliza el Gabinete Social, que es la metodología multidimensional, que nosotros consideramos que es más robusta, vamos a decir, porque incluye mucho más ámbitos, más dimensiones, y cubre el concepto de ser pobre. Pero el concepto de ser pobre no es fácil, la definición. Es algo que cambia y puede cambiar incluso a nivel de países. Y aprovechando los aspectos que aborda el profesor Siriaco en su intervención, cuando una persona que logra salir de la extrema pobreza, es un pobre, sí, o un pobre supera el umbral de la pobreza, ¿cuáles medidas toma el gobierno para asegurar que esa persona no vuelva hacia atrás, dadas esas condiciones de vulnerabilidad, quizás económica o medioambiental inclusive, que tiene la República Dominicana?
Justamente la importancia de ese abordaje multidimensional es que evita que esas personas que están en condición de vulnerabilidad vuelvan a caer en una condición de pobreza, porque lo ideal sería que una persona pobre brincara ese escalón de vulnerabilidad y pasara quizá a un estrato de clase media. Pero en el percance, o sea, en el trance en que esas personas están en vulnerabilidad, recae la importancia que tienen esos programas sociales, que básicamente lo que buscan es cerrar brechas tanto de acceso como de cobertura e inclusive muchas veces de calidad. Por ejemplo, estas intervenciones se enfocan mucho en los temas de educación, de capacitación, de empoderamiento, que son los que permiten realmente sacar a las familias que están en condición vulnerable y haya una verdadera promoción social. ¿Cuáles, por ejemplo, pudiéramos citar? ¿Qué tipo de programas puntuales? Bueno, yo pienso que hay que insistir en varios aspectos. El primero para mí es el aspecto educativo y el aspecto de salud, visto desde el punto de vista de gobierno como tal. Yo creo que la gran responsabilidad del gobierno es asegurar que haya una oferta en educación que permita que la persona se forme conforme a una posibilidad de conocimiento para el trabajo más adelante. Creo que eso es básico. Si hay buena educación, si hay calidad educativa, si hay espacio para ir a la escuela y formarse como trabajador futuro, y eso es una especie de garantía para que la pobreza no sea ahí permanente. Igual la salud. Alguien que esté saludable, que cuando se enferma sabe que tiene opción para curarse y que hay una oferta de salud que es de calidad y barata. Creo que esa es una otra responsabilidad también del gobierno. Ahora, después de ahí hay que decir, también es una responsabilidad de cada quien, de las familias y de las personas, no solo de los gobiernos. Eso obliga entonces a que haya una vida familiar que sea relativamente estable, que sea relativamente armónica, que ayude a una educación de la familia que complemente la de la escuela y la de la sociedad como tal. Yo creo que estamos asistiendo a sociedades cada vez más complejas, más complicadas incluso, que obligan a una intervención familiar para poder ayudar a que los y las jóvenes tengan ese acompañamiento en su formación y puedan enfrentar la vida de manera más adecuada. Y evitar entonces caer en las trampas que generan pobreza, como puede ser, por ejemplo, abandono escolar. Eso es una trampa terrible. O descuido con respecto a la vida afectivo-sexual. Y otros aspectos que pueden irrumpir y conformar respuestas que empobrecen a la gente, sobre todo los más jóvenes. Se me ocurre pensar que como República Dominicana da muestras de un sistema económico que crece de manera sostenida, que es estable, hay una robustez en la macroeconomía y en las finanzas, y quizás el crecimiento nuestro está por encima del promedio en América Latina. Eso significa que en República Dominicana hay menos pobres que en otras sociedades de la región, por ejemplo. Mira, yo creo que el hecho de que la economía esté creciendo verdaderamente y venga de un punto, de una crisis importante, hay que recordar en el 2003 que se fueron 1.5 millones de pobres, es obvio que el crecimiento a partir de ese momento y básicamente a partir del 2004 ha sido un crecimiento robusto, fuerte. Sin embargo, la reducción de la pobreza ha venido lentamente. Y eso yo creo que se debe en parte también a todo el modelo económico en la República Dominicana y a todo el sistema, vamos a decir, de protección social y de políticas públicas, ¿no? Que en cierta manera no ha venido acompañando ese crecimiento. Sin embargo, ha faltado elementos, por ejemplo, como el fortalecimiento y la generación de empleo de calidad en la República Dominicana. El empleo de calidad, que es también sinónimo de salarios, que sean salarios dignos, es un elemento y una debilidad de todo ese proceso de modelo económico de crecimiento, que a pesar de que hemos crecido mucho, sin embargo todavía nos hace falta mejorar la redistribución del ingreso. Y eso incluso organismos internacionales lo han señalado. Recientemente el Banco Interamericano de Desarrollo sacó un documento sobre el crecimiento inclusivo en Centroamérica y la República Dominicana y hacía precisamente ese señalamiento de ir fortaleciendo cada vez más políticas públicas de protección social, pero que sean de carácter universal. Eso es importante. Ya esa visión de una focalización, eso quizá pudo en un momento determinado
tuvo sus efectos, pero hoy en día, cuando tú creces y cada vez más hay un componente importante de personas que van pasando, como dijo el presidente de la República, a clase media, entonces esa clase media necesitan políticas públicas de educación, de salud pública, como decía el doctor Villamán, pero que sean universales, que le den un acceso importante, porque una de las debilidades de todo este proceso de crecimiento es que básicamente todas las distorsiones y todo el peso, vamos a decir, de costos ha recaído sobre clase media. Entonces, evidentemente, para eso hay que fortalecer clase media y de tal forma que eso se refleje en que el crecimiento de la economía sea un crecimiento inclusivo, ¿no? Yo creo que eso es muy importante cuando se habla del crecimiento que ha tenido robusto, que ha tenido la economía dominicana durante los últimos años. Pero parece un mal generalizado. Nosotros escuchamos que, por ejemplo, y es una prioridad de los últimos gobiernos en República Dominicana, el tema de la pobreza, se anuncia la salida de la pobreza de una cantidad X de personas, que es sorprendente, y de la pobreza extrema, también sorprendente. Pero ¿qué es lo que falta? ¿Qué sucede que los gobiernos tienen una imposibilidad de traducir ese bienestar en la mejora de la calidad de vida de los pobres que no experimentan ese cambio de la pobreza? ¿Hay aspectos psicosociales? ¿Hay una cultura de la pobreza que superar? ¿Qué falta? Bueno, yo, a diferencia del señor Ciriaco, sí, quizá disto un poquito también de su opinión, porque realmente yo considero que la focalización sí es importante, en el sentido de que una focalización de las intervenciones sociales permite eficientizar el manejo de los recursos, que se gasten más eficientemente, porque debemos de comprender que la protección social es amplia, incluye varios pilares. Por ejemplo, el primer pilar, que podríamos decir que es el pilar de protección social no contributiva, que es más asistencial, sí debe de focalizar para poder hacer unas intervenciones que alcancen a más personas. Por ejemplo, el pilar ya de protección social contributiva, estoy totalmente de acuerdo de que debe ser universal, que se le brinden seguros, que todas las personas puedan contar con un seguro de salud, puedan contar con pensiones justas, también que puedan tener a través de, por ejemplo, el tercer pilar, que es el de regulación del mercado laboral, acceso a mejores puestos de trabajo. Entonces, realmente, lo que yo considero que sí falta es una verdadera articulación entre esos tres pilares, entre las instituciones que componen esos pilares. O sea, que haya una mayor cobertura en materia de protección social contributiva no garantiza que una persona vaya a salir de la pobreza y no vuelva a caer. O sea, que realmente lo que se necesita es una articulación entre las instituciones. Doctor Villamán, ¿cuál modelo se apropia más al tipo de país que somos? ¿Un modelo de desarrollo económico o de crecimiento económico? La discusión sobre los modelos es una discusión muy, muy complicada. Sí. Pero yo entiendo que tenemos que apostar siempre por un modelo de crecimiento y de desarrollo económico como tal, porque es una base fundamental para poder crear después otras opciones, incluso riqueza social. Ahora, yo creo que hay que tener cuidado en el punto siguiente, en base a lo que decían los compañeros antes. Hay condiciones sociales en las cuales es necesario intervenir de manera inmediata para que la gente siga viviendo. Ahí el debate sofisticado sobre las condiciones en las cuales la persona es sujeto social es otra cosa. Pero cuando hay hambre, cuando no hay capacidad para producir comida, hay que actuar. Sí. Y la acción es dar comida. Ahora, quedarnos ahí creo que es una solución, es poco solución. Porque eso es nada más que una condición para poder entonces actuar a otros niveles que implican mayor nivel de inclusión social en lógica de los derechos. ¿Sí? Hay derechos de los seres humanos en la sociedad que tienen que ser respetados y garantizados por los estados, por los gobiernos y en este caso por los estados. Ahí entra lo que ya se decía, educación, salud, vivienda, entorno adecuado, crecimiento personal, como derecho adquirido por la sociedad. Eso lleva a que, insisto, tenga por un lado la responsabilidad gubernamental y también la responsabilidad del sector privado. Por ejemplo, el tema salarios es un tema sumamente serio, porque si usted tiene salarios muy bajos, visto sobre todo la pobreza monetaria, usted va a caer en un rango de pobreza inevitable. Y usted tiene el derecho a ir creciendo en su vida social y tener ingresos mejores también. Eso lleva entonces a que el empresariado, responsable socialmente, tenga sensibilidad social para poder responder
en una capacidad de dar mejores ingresos a sus trabajadores y a su vez una capacidad del trabajador para poder hacer movimientos sociales capaces de negociar con el empresariado y conseguir mejores niveles de vida. Yo creo que en el país estamos en un camino importante, adecuado, de crecimiento económico por una parte, que tenemos ya una cantidad de tiempo en ese crecimiento. Yo creo que hace falta poder conseguir capacidad de negociación entre sector privado, Estado, sectores sociales más deprimidos, para poder en esa negociación conseguir mejores niveles de articulación y de comprensión de uno con respecto a otro y por consiguiente, por esa vía, conseguir entonces mejores niveles de atención gubernamental y de atención privada al sector más vulnerable. ¿Ustedes consideran que nos hemos quedado en el mero asistencialismo en la República Dominicana? Bueno, yo personalmente opino, o sea, como realmente que es la vocación de la vicepresidencia, es que más que asistencialismo es un enfoque de derechos lo que se debe de hacer, lo que se está haciendo realmente, un enfoque de derechos y a lo largo del ciclo de vida, porque realmente que una persona reciba, vamos a decir, un aporte monetario para la compra de alimentos o que reciba ciertos, vamos a decir, beneficios en el sentido de que puede capacitarse, de que puede acceder a servicios de salud primaria al menos, ¿no? Realmente son derechos más que un beneficio. Mira, yo creo lo siguiente, mira, con respecto al caso del asistencialismo, hay que tener mucho cuidado con esa parte, porque si eso se prolonga en el tiempo, es evidente que eso puede generar distorsión, incluso hasta en la actitud emprendedora de la gente. Yo creo que eso tiene que tener un tiempo, un periodo. Eso debe estar sobre la base de condiciones. Yo creo que sí, que está así, pero hay que tener mucho cuidado, porque al fin y al cabo, el asistencialismo no resuelve el problema de la pobreza. La pobreza generalmente se combate con la creación de empleos de calidad, se combate con tú crear un mercado de trabajo que verdaderamente refleje salarios verdaderamente que le permitan al ciudadano sostener un nivel de vida a lo largo del tiempo. Entonces, lo que decía el doctor Villamán, que este modelo económico es un modelo que yo creo que hay que repensarlo por el hecho mismo de que ya llegó a un nivel de crecimiento. Nosotros estamos creciendo, sin embargo, cuando tú observas, hemos caído en una trampa que le llaman la trampa de aquellos países de ingreso medio, que para dar un salto importante más allá y romper ese techo hay que hacer reformas profundas, reformas en los mercados, reformas en el mercado de trabajo. Y eso yo creo que le ha faltado a la República Dominicana. Nosotros tenemos que aprovechar la Ley Nacional de Estrategia de Desarrollo para hacer un contrato social. Y yo creo que mientras no hagamos eso, es evidente que vamos a seguir creciendo, pero el crecimiento evidentemente no nos va a llevar a ese salto que queremos nosotros como sociedad en términos de generar una sociedad mucho más inclusiva y una sociedad de derechos. Y ya como pregunta final, y voy a pedir la intervención de los tres, sí. ¿Ustedes creen que reunimos las condiciones o estamos en camino de reunir las condiciones para tener una sociedad dominicana libre de pobreza? Doctor Villamán, comenzar con él. Es una pregunta muy compleja en el sentido de que implica diversidad de respuestas. Yo coincido con lo que decía el profesor. Por una parte, es verdad que hace falta una intervención puntual de asistencia en condiciones en las cuales hace falta, porque hay hambre, hay que intervenir. Pero evidentemente eso no puede ser una política permanente. Se tiene que intentar que la gente tenga capacidad de resolverse ella misma su problema. En la perspectiva de Amartya Sen es la capacidad de agencia de los sujetos. Claro. Y cómo se tiene posibilidad de generar en los sujetos capacidad de agenciarse la vivienda, la educación, la salud. Pero para que eso ocurra, el Estado tiene que actuar permitiendo que eso exista y que al existir haya sujetos que tengan capacidad de acceder a esos servicios. Eso por una parte. Por otra parte, hay un problema, bueno, hay muchos problemas, pero hay un problema que es muy serio. Yo creo que hay que plantearse cada vez con más tranquilidad aquí y en otras partes de América Latina y del mundo. Y es la cuestión de hacia dónde
orientamos el modelo económico y social en el cual estamos. No hay respuestas únicas con respecto a eso. Y no creo que hayamos avanzado suficientemente en clarificarlo. Yo creo que hace falta un debate más amplio que recoja lo que se ha hecho y que logre plantear perspectivas alternativas a lo que tenemos ahora. Eso se dice rápido y se hace lentamente, porque supone esfuerzos muy importantes de comprensión y de acción social y política para poder ir construyendo esos caminos diferentes, alternativos a los que ahora hemos visto. En la región de América Latina hemos venido de esfuerzos llamados progresistas, con gobiernos, como llamamos de esa manera, muchos de los cuales han quedado entrampados. ¿Por qué ha pasado eso? ¿Y qué respuestas podemos dar ante esas condiciones? De manera tal que haya una condición social que permita el crecimiento económico, sin duda, pero también la distribución social de la riqueza. Y, un punto para mí fundamental, una capacidad para aminorar la desigualdad. Que en América Latina no tenemos la pobreza mayor del mundo, pero sí la más desigualdad. Son sociedades ampliamente desiguales, que son escandalosamente desiguales, y por consiguiente generan también ese escándalo de la desigualdad, genera en los sujetos sociales dificultades que son adicionales, ¿no? de una visión de la vida centrada en el consumo, competencia que es absurda, agresividad terrible, violencia como la que tenemos en República Dominicana, fruto de ese tipo de vida social. Entonces, es mucho más complejo en el sentido de factores que intervienen en la situación, que hay que entender bien y buscando respuestas más de largo plazo, más permanentes, para una sociedad de mayor nivel de equidad. ¿Es posible, Ana, según tu opinión, o estamos generando las capacidades para tener una sociedad dominicana libre de pobreza? Bien, erradicar la pobreza, ¿no? Es parte justamente de la Estrategia Nacional de Desarrollo y además de eso es un compromiso internacional que lo tenemos en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Realmente, como bien comentaba el profesor Ciriaco, la pobreza se ha ido reduciendo muy lentamente, pero se está reduciendo. Sin embargo, considero que sí tenemos las condiciones como país, ¿no? Tenemos un crecimiento, vamos a decir, amplio, ¿no? Un crecimiento como en relación a otros países de América Latina. Igualmente somos un país que recibimos mucha inversión extranjera directa, igualmente estamos incrementando las exportaciones, poseemos un bono demográfico que se puede aprovechar. Y como bien comentaba también el profesor Villamán, este bono demográfico, o sea, con las capacidades combinadas con corresponsabilidades, como las que plantean los programas sociales, por ejemplo, del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, sí pueden impulsar a que esta población pueda salir de la pobreza. Lo importante, el reto, como bien han comentado ambos, es que la desigualdad se reduzca, porque quizás es el factor más difícil, que la desigualdad vaya disminuyendo quizá por lo menos al mismo paso que disminuye la pobreza. El reto es articular, ¿no? Que haya una verdadera articulación y realmente hacen falta una reestructuración quizá de la institucionalidad que hay ahora mismo en materia de protección social. Bien, Ana. Profesor Ciriaco. Mira, yo creo que en este país están dadas todas las condiciones para que nosotros podamos disminuir en su punto mínimo los niveles de pobreza. Este es un país con todos los recursos naturales habidos y por haber. Nosotros somos una especie de mini continente. La República Dominicana tiene tierras fértiles, tiene recursos naturales en términos de oro, ferroníquel, y tiene un elemento importante que es la localización. Pero al margen de todo eso, nosotros somos de los 5 quizás países en el mundo que tenemos acuerdos de libre comercio con las 2 economías de mayor nivel de ingresos, que es Estados Unidos y en este caso la Unión Europea, viéndolo como un todo. Y son condiciones que están dadas para que la República Dominicana siga creciendo, incluso creciendo por encima de su potencial. Ahora, ¿qué hace falta precisamente para aprovechar ese crecimiento y traducirlo en un crecimiento inclusivo que permita, en cierta manera, abatir los niveles de pobreza? Bueno, yo creo que hace falta un gran contrato social, hacer un gran pacto social. Yo creo que eso va a mejorar los niveles de instituciones en la República Dominicana, que es un elemento importante, fortalecer las instituciones, que es lo que al fin y al cabo permite los agregos sociales y permite precisamente que se lleguen a elementos comunes para grandes problemas. Y evidentemente a la sociedad dominicana le hace falta
ese elemento. Bueno, yo creo que este ha sido un cierre clarificador y un tanto esperanzador sobre el tema de la pobreza extrema en la República Dominicana. Agradecemos a nuestros invitados especiales por sus brillantes intervenciones y le pedimos a usted, amigo televidente, que continúe con nosotros para la parte de conclusiones en Contrapunto. Llegamos a la parte final de Contrapunto con el tema de la pobreza extrema en República Dominicana. Y después de haber visto los comentarios, opiniones y análisis de los expertos en el día de hoy, me permito hacer unas conclusiones en esta parte. Ser pobre significa subsistir. Imaginemos lo que significa ser extremadamente pobre. La pobreza extrema es un tema que tiene un alcance mundial. Se encuentra hoy en día en las agendas de todos los gobiernos del mundo como un compromiso pendiente por resolver. La República Dominicana es parte de este compromiso. El crecimiento económico que experimenta nuestro país es estable y sostenido. Sin embargo, esto no se traduce necesariamente en un programa de erradicación de la pobreza que resulte exitoso. ¿Qué significa esto? Que puede que la economía crezca de manera exponencial, pero esto no necesariamente se traduce en calidad de vida para las personas más pobres. De hecho, lo que uno siente es que la población más vulnerable no se cree parte de esta experiencia. En términos de pobreza, el aumento en el ingreso no es un indicativo determinante de bienestar económico. Habría que considerar, además del dinero que una persona posee o la posibilidad de ingresos que tiene en un sistema económico, la capacidad que tiene para aumentar su calidad de vida y conseguir bienestar. Y hablar de bienestar y de calidad de vida implica hacer un ejercicio y razonar. Tenemos mejores servicios básicos inclusivos de calidad, tenemos mejor educación, nuestros hijos tienen acceso a la educación secundaria luego de concluidos sus estudios primarios, tenemos un sistema de educación altamente inclusivo en la República Dominicana, tenemos un servicio de salud eficiente, de acceso para todos, tenemos un mercado que nos garantiza empleos con salarios competitivos. Los productos en el mercado tienen precios de alcance para toda la población. Como ustedes ven, hablar de calidad de vida es más fácil que ejecutarla. La buena noticia es que es posible. Lo que se requiere es un esfuerzo mancomunado de los gobiernos y de la sociedad, de los gobiernos poder implementar políticas efectivas para erradicar la pobreza y poder influenciar a la población para que salga de la cultura de pobreza muchas veces instalada en sus mentes, y de los ciudadanos la capacidad de poder superponerse a este estadio muchas veces mental. Y lo que uno siente es que la República Dominicana no solo debe como un compromiso, sino que se merece sembrar los cimientos para ser una sociedad libre de pobreza, pobreza cero en el mediano y en el largo plazo. Pero se requiere de una visión y de un proyecto de nación que sea bien conducido. Esta es la parte final de Contrapunto. Yo soy Marjorie Félix. No me voy a despedir sin hacerles la invitación acostumbrada a que se unan a este debate. Cuéntenos, por ejemplo, sobre este tema tan interesante. ¿Qué significa para usted ser pobre? ¿Usted se siente parte de esa experiencia de bienestar y calidad de vida que asegura el Estado Dominicano a toda la población y a los más vulnerables? Interactúe con nosotros a través de nuestras redes sociales @contrapunto.rd por todos los canales habilitados. Yo soy Marjorie Félix. Hasta la próxima semana.